Los registros judiciales del territorio de Nuevo Mexico en la historia de una mujer. Cayo solo nombre hacia temblar a los hacendados más poderosos. Ana Morales, a nombre que se pronunciaba con una mezcla de pavor y reverencia en cuatro condados. Enfrentó juicio no una, sino cinco veces entre 1865 y 1874. Cada proceso levaba la misma acusación escalofriante, agresión grave contra la persona de su legítimo patrón. Cada vez, el tribunal se vaciaba de mujeres y niños antes de que comenzaran los testimonios. Y cada vez, a pesar de pruebas abrumadoras, ningún jurado la condenó. Las herdas que infligió eran demasiado precisas, demasiado calculadas, demasiado irreversibles. Cuatro hombres perdieron para siempre la capacidad de engendrar hijos. Un quinto perdió algo más valioso en su cordura. Aunque el expediente oficial solo menciona trauma severo que requiere intervención médica, las autoridades sabían lo que había hecho. La comunidad lo sabía. Pero algo en el caso de Ana Morales hace que incluso los jueces más cordados de la frontera apartaron la mirada. Que podía obligar a un sistema legal construido sobre el control absoluto a liberar, una y otra vez, a su cativa más peligrosa. Pero antes de seguir con la historia de Ana Morales, necesito que hagas algo por mí. Dale a este video. Activa la campanita y compártelo con alguien a quien le gustan los misterios oscuros. Que nadie quiere recordar. Déjame un comentario diciendo des que ciudad o estado estás viendo esto. Quiero saber hasta dónde llegan estas historias. Ahora, descubrimos que hacia Ana Morales tan temida que ni siquiera sus dugos se atrevían a escribir su nombre en los libros de cuentas. La pregunta sobre que hacia Ana Morales no se respondía solo con su apariencia. En quienes la vieron nunca la olvidaron, media apenas en metro 55. Con menos que parecen demasiado finas para los campos de maíz. Don paso la mayor parte de sus 35 acres. En su rostro levaba una marca inconfundible, una cicatriz delgada que iba de la sin izquierda hasta la mandíbula, regalo de un capatas cuando tenía 15 acres. Pero eran sus ojos los que desconcertaban. No mostraban la sumisión que se esperaba de alguien en su posición, median, calculaban. Recordaban todo. Una noche en 1830 en una hacienda de chiles cerca de Chihuahua. Hija de una mujer cuyo nombre nunca aparecía en ningún registro. Su primer patrón, Don Rafael Velasco, era lo que la región consideraba razonable, alimentaba de sentimiento a sus pies. Castigaba solo cuando estaba borracho y, de vez en cuando, permitía bodas entre su propiedad. Ana aprendía a leer espiando las clases de la hija de Velasco a través de una rendija. En la pared de la escuela. Esta educación, ilegal y moralmente peligrosa, sería clave para su supervivencia. Cuando Velasco murió en 1860, su hacienda se liquidó para pagar deudas de yugo. Ana tenía 30 hijos, fuerte y alfabetizada. Cualidades que la hacían valiosa. La vendieron a un comerciante de algodón llamado Ignacio Salazar por 1,200 pesos. Precio que reflejaba tanto su fuerza física como lo que Salazar llama su porte refinado. La ven a la separ de su madre, de sus hermanos menores y del Nico Hogar que había conocido. El viaje hacia el norte, al territorio de Nuevo Mexico, duró 6 semanas, encadenada en una carreta con otros 14. Viendo como los cerros verdes daban paso a llanuras infinitas de mesquite y artemisa. Nuevo Mexico en 1860 era un lugar contradictorio, oficialmente territorio federal, pero poblado por hacendados que traen consigo instituciones rapas. La tierra parecía atrapada entre identidades. Pueblos navajos y apaches que vivían con misioneros franciscanos. Tropas federales y terratenientes que huían de suelos agitados en Texas y Chihuahua. Ciudades como Santa Fe y Albuquerque eran centros administrativos don la ley territorial. La soberanía indígena y la jurisdicción federal chocaban de formas impredecibles. Las tierras de Salazar quedaban a 25 kilómetros al sur de Albuquerque. En lo que hoy es el condado de Valencia, 400 hectáreas de maíz, algodón y chiles,
Traviatas por 58 hombres. Muchos y niños que vivían en una hilera de nueve chacales detrás de la casa grande. El Capatas, un texano fornido llamado Tomás el Corvo Reyes. Dirigió los campos con brutalidad metódica. 25 latigazos por hablar durante el trabajo. 40 por salir sin permiso. 60 por responder con violencia. El castigo se aplicaba públicamente cada sábado al atardecer. Los peones obligados a mirar mientras Reyes demostraba las consecuencias de la desobediencia. On pasó sus primeros 4 meses con la cabeza baja y su alfabetismo oculto. Cosacaba más con eficiencia mecánica, nunca la más rápida, pero nunca la más lenta. Aprendía queens eran de fiar y queens cambiaban información por una tortilla extra. Descubrió que Salazar visitaba los chacales los Jews por la noche. Cuando su esposa viajaba a Santa Fe a ver a su hermana, aprendía que Reyes prefería a las muchachas jóvenes. Las que no tenían esa mirada, hueca que traen los ecos de atención no decidida. También supo que la esposa de Salazar, Doña Lucia, sabía todo lo que pasaba en la hacienda, pero había dejado de importarle mucho. Lucia Salazar había sido una belleza de Monterrey. Hija de un banquero, educada en francés y arpa. Ahora tenía 36 hijos, sin hijos, sostenida por la dona, y la farsa de que las visitas nocturnas de su marido eran inspecciones de la propiedad. Pasaba los días en el salón, tocando el mismo nocturno de Chopin una y otra vez hasta que las notas parecían sangrar en las paredes de adobe da el primer incident ocurrió. En Jews de finals de octubre de 1860. 5 meses después de la legada de Ana, Salazar abrió en la puerta del jacal justo después de las 10. Cuando los agitados peones ya dormían, no lavaba lámpara. Conoce el camino de memoria. Ana estaba despierta. Los Jews tenían un silencio particular. Las otras mujeres del jacal no se movieron cuando Salazar entró. No reconocieron su presencia. Esa era la regla no escrita. Finger no ver, no oír, no saber. Salazar se detuvo frente al patate de Ana un largo rato. Ella olía el mezcal en su aliento mezclado con tabaco y la pomada que usaba en el bigot. Cuando él bajó la mano y le tocó el hombro, ella no se inmutó. Solo dijo, en un susurro apenas audible, te mato si me tocas otra vez. Él solta una carcajada suave, casi caricosa, como si hubiera cantado un chiste ingenioso. Su mano subió del hombro al cuello, sin apretar, solo reposando allí, recordando la diferencia de poder, la naturaleza absoluta de su propiedad. Lo que pasó después dura tal vez 4 segundos. En los testigos nunca pudieron describir la secuencia exacta de la mano de Ana. Oculta bajo la mano reta, emerge sosteniendo algo metálico. Hubo un movimiento breve y violento. Salazar emitió un sonido que no fue grito, más bien todo el aire saliendo de sus pulmones de gold. Y retrocedió tambaleando contra la pared de adobe. La sangre empapó sus pantalones con velocidad alarmante. Ana se levantó y pasó junto a él hacia la noche de octubre. Sosteniendo el kilo de desayunar que había robado del almacén 2 semanas antes. Caminó directamente hacia la casa grande. Subió los escalones del porche y golpeó la puerta con la calma de quien intriga un mensaje desesperado. Doña Lucia abría, vestida a pesar de la hora. Los ojos vidriosos por el opio y algo que podría haber sido curiosidad. Ana le extendía el cuchillo ensangrentado. Mango primero. Y habló con claridad. Su esposo intentó forzar. Lo Harry. Está en el jacal 5. Necesitará un médico. Luego se sienta en los escalones del porche y espera lo que viniera. Lo que vino fue el doctor Esteban Chavez. Despertado a medianoche y cabalgando 20 kilómetros en la oscuridad para atender una herida. Cuya naturaleza se nega a describir en detalle. Chavez encontró a Salazar apenas consciente. A su esposa tocando el mismo nocturno en el salón y Ana Morales sentada en el porche, con las manos cruzadas en el regazo, como si asistiera a misa.
Los detalles médicos entraron al expediente oficial como trauma severo en la persona del caballero, haciendo desaconsejables futuras relations maritales. En términos menos delicados que circularon entre médicos y abogados en las semanas siguientes. Ana había castrado a Ignacio Salazar con un kilo de 8 centímetros. El corte tan limpio y preciso que Chavez pensa al principio que tenía formación quirúrgica. La joya había extirpado ambos testículos con lo que describió en su diario privado. Como conocimiento anatómico extraordinario, Salazar sobrevivió físicamente. Pasó 6 semanas recuperándose en su dormitorio, mientras Lucia seguía practicando piano abajo. La repetición mecánica de esos mismos 16 compases sirviendo como único reconocimiento de que algo fuera de lo común había ocurrido. Reyes dirigió la hacienda en ausencia de Salazar. Sus castigos se volvieron más severos, su humor más corto. Pero no tocó a Ana. Nadie tocó a Ana. La cuestión legal de que hacer con ella se convirtió en la conversación más incómoda del territorio de Nuevo México. La ley era clara, un bien que golpea a su patrón podía ser ejecutado. Un bien que causara lesión permanente debía ser ejecutado. Pero las circunstancias, la visita nocturna de Salazar, la localización de la herida, el hecho de que Ana se hubiera entregado de inmediato, crearon complications, que nadie quería abordar públicamente. El juez territorial, Don Emilio Castillo, era un español de Nuevo León que llevaba 25 años navegando las contradicciones imposibles de la justicia fronteriza. Había precedido disputas de tierra entre Navajos y colonos, violations de tratados, casos de homicidio don la ley tribal y la federal daban veredictos opuestos. Pero el caso de Ana Morales presentaba algo distinto, una pregunta moral disfrazada de legal. Castello entrevistó a Ana en privado en el juzgado de Albuquerque. Conversación nunca transcrita oficialmente, pero relatada después a su secretario. Él respondió con calma inquieta. Sí, había tomado el kilo 2 semanas antes, anticipando la eventual visita de Salazar. Sí, conoce la anatomía, lo suficiente para asegurar que la lesión fuera permanente. No sentí remordimiento. Cuando Castello le preguntó por qué había elegido un castigo tan específico, su respuesta lo hela. Quería asegurarme que no pudiera hacerlo a nadie. Mas lo que intento hacerme a mí, el juicio durar un día. Salazar no asistía. No podía, según su médico. Aunque la verdad era más simple, no podía enfrentar un tribunal don los detalles de su lesión se harían públicos. Reyes testificó que Ana siempre había sido problemática, propensa a la insolencia. El Dr. Chavez describió la naturaleza y gravedad de la herida. Lucia no testificó, aunque estuvo en la galería todo el tiempo, su expresión illegible. La defensa vino de una fuente inesperada. Un delegado Apache llamado Manuel Cheto se levantó y argumentó que, bajo la ley tribal que técnicamente regia ciertos crímenes en territorio indígena, las acciones de Ana constituían legítima defensa contra agresión sexual. Su presencia era irregular, posiblemente ilegal y definitivamente sin precedentes. Pero Castello le permiso habla o da el jurado de 2 hombres blancos de liberar 8 horas. Regreso con veredicto de no culpable. El tribunal instala. Los fiscales territoriales exigirán nuevo juicio. Hacendados de 4 condados enviaron cartas de indignación. Un sacerdote franciscano publicó un sermón en el periódico de Santa Fe, advirtiendo que absolverá una fomentaria rebelión y caos entre la población civil. Pero Castello mantuvo el veredicto y Ana regresó a la hacienda de Salazar. Don fue vendida de inmediatidad su nuevo dugo fue Don Luis Montalvo. Viudo que operaba una finca más pequeña a 50 kilómetros al oeste. El precio de venta fue 900 pesos, 300 menos de lo que había pagado Salazar, reflejando lo que Montalvo llama su valor disminuido por tendencias criminales. Montalvo tenía fama de patrón razonable. Asistía a misa cada domingo y, ocasionalmente, permitía a sus peones ganar jornales extras por tareas adicionales.
Ana lavaba cuatro meses en sus tierras cuando lo iría también, el patrón, una vez establecido. Se volvió imposible de ignorar, en muchos lo intentaron desesperadamente. El incidente con Montalvo ocurrió en circunstancias casi idénticas, visita nocturna a los Jacals. Intento de agresión, respuesta rápida y anatómicamente precisa de Ana. Esta vez usó una navaja de afeitar que roba del neceser de Montalvo. Escondida bajo su cama, durante su turno de limpieza en la casa grande. Montalvo sobrevivió con algo más de salud que Salazar. El Dr. Chavez fue llamado nuevamente para atender un trauma no especificado. Anota en su diario que el daño era severo, pero no completamente catastrófico. Montalvo conservó cierta función. Nunca encontraría los hallos que había estado discutiendo con posibles segundas esposas. Semanas antes el segundo juicio atrajo mayor público. Viajaron destados para verlo. Entiendo que el caso de Ana Morales se había convertido en algo más que un proceso legal. Era un referéndum sobre preguntas que el territorio no quería hacer. Que una violencia era justificable en legítima defensa. ¿Podía la propiedad defenderse de su dugo? ¿Qué pasaba cuando las posiciones absolutas de la ley topaban con situaciones que desafiaban respuestas absolutas? Esta vez, Ana testificó. Castello lo permitió pese a las furiosas objeciones del fiscal. Durante 2 horas describió su vida con claridad que incomodó visiblemente a varios jurados. Habló de ser vendida lejos de su madre a los 30 hijos. Describió el patrón de visitas de los Jews de Salazar como las otras mujeres del Jacal. Habían aprendido a volverse invisibles. A finger un suego tan profundo que bien podrían haber estado muertes. Explica con calma en que, después de Salazar, había asumido, erróneamente, que su reputación la protegería de futuras agresiones. Pence, dijo mirando directamente al jurado, que una vez que un hombre supiera de lo que era capaz, él agiría diferente. Mi equivoc, el señor Montalvo sabía exactamente que le pasó al señor Salazar. Mi compro igual, el fiscal, un hombre de rostro colorado llamado Gregorio Armillo, exigió saberse sin remordimiento. La respuesta de Ana sería citada en periódicos hasta Chihuahua. Lamento que haya sido necesario. No lamento haberme defendido. El segundo jurado deliberó 2 horas. Regresó con el mismo veredicto. No culpable. Montalvo la vendió de inmediato, esta vez por 650 pesos. El precio decreciente reflejaba lo que todo Nuevo México ahora sabía. Compara Ana Morales. Implicaba aceptar ciertos riesgos da su siguiente dugo, Don Felipe Baca. Aparentemente se creía inmune. Operaba un molino de maíz y una pequeña destilería cerca del Rio Grande. Empleaba a 4 pies más y se consideraba patrón progresista por permitir matrimonios. Y pequeños huertos. Baca dura 10 meses en de que Ana lo hiriera. Mismo patrón, mismo resultado. Visita nocturna, intento de agresión. Lesion precisa que acaba con su capacidad reproductiva. Esta vez usó un kilo de cochina que hoja había afilado hasta filo quirúrgico. En la piedra del molino, el Dr. Chavez fue convocado por tercera vez para tratar herdas que encontraba cada vez más perturbadoras. Empezó a leer notas detalladas sobre la consistencia de la técnica de Ana. En su diario escribía, "Pasi conocimientos de anatomía humana, que impresionarían a un estudiante de medicina. Como los adquirió, no alcanzó a imaginarlo, el tercer juicio atrajo atención nacional. Periódicos abolicionistas de Filadelfia publicaron editoriales elogiando la resistencia de Ana. Publications prosclavistas exigían su ejecución inmediata, argumentando que otras agresiones separadas demostraban premeditación y milicia. Una delegación de hacendados peticionó al gobernador territorial intervenir, alegando que la libertad continua de Ana ponía en peligro la estructura misma de la sociedad civilizada, pero el patrón se mantuvo. A pesar de pruebas abrumadoras del testimonio de Baca, líderes médicos que describieron las herdas en detalle clínico, el jurado la absolvía. Esta vez la deliberación tomó 17 horas y 2 jurados admitieron disputas a un periódico.
Q criana on a culpable bajo la ley, pero no podían condenarla. Baca no la vendió. La manumicio. Los papeles de emancipación presentados en enero de 1869. Citaban diferencias irreconciliables de temperamento y incluyen una cláusula que prohibía a regresar al condado de Valencia. La paga 90 pesos, jornal de anaco para trabajo calificado, y arregla transporte a las cruces. Donde una pequeña comunidad de negros libres se había establecido junto al río. Ana vivió en las cruces tres ecos. Trabajo como costurera, ganando lo suficiente para alquilar un cuarto arriba de una tienda de abarrotes. Aprendía a leer y escribir con mayor fluidez, asistiendo a clases nocturnas impartidas por una maestra cuaquera que no preguntaba sobre su pasado. Podría haberse cuidado ali, construyendo una vida tranquila, lejos de los eventos que hicieron su nombre temido en Nuevo México. Pero en junio de 1872 regresó. Cruzó la frontera al territorio, recorrió los 70 kilómetros hasta Albuquerque y se presentó en el juzgado. Quería testificar en un juicio, no el suyo, sino el de otra mujer acusada de agredir a su patrón en circunstancias similares. Justo cuando creíamos haberlo visto todo, el horror en la historia de Ana Morales se intensifica. Si este relato te está erizando la piel, compártelo con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale like para apoyar el contenido y no olvides activar la campanita para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué pasa después. La mujer a quien Ana quería defender se llamaba Rosa, sin apellido registrado, 20 años, acusada de golpear a su patrón con un atizador después de que él forzara la entrada a su jacal. El patrón sobrevivió con costillas rotas y moretones severos. A diferencia de los casos de Ana, que mostraban patrones claros de agresión sexual, la defensa de Rosa era menos segura. El patrón alegaba que había ido a verificar reportes de enfermedad, que Rosa atacó sin provocación. La aparición de Ana en el tribunal causó controversia inmediata. El juez Castillo, ahora de 68 años y cada vez más cansado de las contradicciones imposibles de Nuevo México, inicialmente se negó a permitir su testimonio. No era testigo de los hechos, no tenía legitimación procesal. Pero Ana había anticipado las objeciones. Trajo documentos, 5 años de correspondencia con mujeres de 4 territorios, cartas que describían incidentes similares, patrones de agresión y retaliación, resultados legales. Había estado recopilando estas cuentas desde su llegada a las cruces, usando su alfabetismo y sus jornales para mantener una red de información que pocos sabían que existía. Algunas cartas venían de mujeres libres. Muchas de las aún esclavizadas, sacadas de contrabando a través de redes que Ana había cultivado con persistencia silenciosa. Castillo revisó la correspondencia en su despacho. Lo que leyó lo perturbó lo suficiente para tomar una decisión sin precedentes. Permitiría a Ana testificar, no como testigo de hechos, sino como lo que llamó experta en asuntos de legítima defensa contra agresión. El fiscal se opuso violentamente. El procurador territorial amenazó con presentar queja contra Castillo ante la Judicatura Federal. Al juez ya no le importaba. Estaba muriendo. Todos lo sabían. Aunque el diagnóstico oficial no llegaría hasta un año después, llevaba 2 décadas viendo cómo el sistema legal se retorcía en formas imposibles para evitar hacerse las preguntas que importaban. Ana testificó durante 4 días. Describió el patrón documentado, horarios típicos de las agresiones, excusas que daban los patrones para visitar los jacales, sistemas de alerta que desarrollaban las comunidades de peones. Explicó la anatomía de la legítima defensa, por qué ciertas heridas eran más efectivas como disuasión, cómo la precisión importaba cuando la fuerza física era desigual. El fiscal, el mismo Gregorio Armijo que había fallado en condenarla 3 veces, intentó repetidamente hacerla admitir premeditación, reconocer que había planeado los ataques. Cada vez Ana dio la misma respuesta. Estaba preparada para la posibilidad de tener que defenderme. Eso no es lo mismo que planear atacar a alguien. Rosa fue absuelta. El veredicto llegó tras 21 horas de deliberación. El jurado se trabó varias veces antes de acordar.
El presidente del jurado dijo después a un periódico que el testimonio de Ana había sido el factor decisivo, no porque probara la inocencia de Rosa, sino porque les hizo entender cosas que preferíamos no pensar. El regreso de Ana al territorio de Nuevo México desencadenó algo inesperado. Otras mujeres empezaron a buscarla. Llegaban de noche, en secreto, a veces recorriendo 30 o 40 kilómetros para hablar con ella. Traían preguntas sobre cómo protegerse, sobre consecuencias legales de la resistencia, sobre si el Tribunal de Castillo representaba un cambio real o solo una aberración temporal. Ana respondía con la misma precisión calmada que llevaba a todo. Les enseñaba anatomía, no con libros que no podía cargar con seguridad, sino de memoria y diagramas que dibujaba en la tierra o en ceniza. Explicaba qué heridas eran más efectivas, cuáles dejaban menos espacio para represalias, cuáles podían defenderse en corte como respuesta proporcional a la agresión. Nunca alentó la violencia, solo proporcionaba información y luego dejaba que cada mujer decidiera qué hacer con ella. Los hacendados lo notaron, claro que lo notaron. Entre 1872 y 1874 ocurrieron 12 incidentes separados en Nuevo México y Arizona. Casos donde mujeres esclavizadas hirieron a patrones o capataces que habían intentado agresión. No todas las heridas eran tan severas como la técnica característica de Ana, pero el patrón era inequívoco, preciso, calculado y dirigido a blancos anatómicos diseñados para terminar la capacidad reproductiva. Un grupo de 28 hacendados formó lo que llamaron el Comité Territorial de Protección de la Propiedad. Contrataron a un abogado de El Paso, especialista en lo que eufemísticamente se llamaba Ley de Insurrección Servil. Se llamaba Cornelius Benz y había procesado exitosamente docenas de casos de rebeliones y resistencia. Llegó a Nuevo México con un objetivo: encontrar un mecanismo legal para acusar a Ana Morales de algo que se sostuviera. Vance no podía acusarla por las agresiones originales, había sido absuelta, y la doble incriminación la protegía. No podía acusarla por enseñar, leer o escribir, porque ahora era una mujer libre. Pero encontró algo más: conspiración para cometer mutilación. Era un estatuto oscuro, raramente usado, basado en el common law inglés del siglo XVII. La acusación no requería prueba de que Ana había participado directamente en ningún ataque, solo que había proporcionado conocimiento y aliento que llevó a lesiones. El cuarto juicio comenzó en septiembre de 1874. Esta vez, la fiscalía llamó a 19 testigos, patrones heridos, capataces que juraron haber visto a Ana reunirse con mujeres que después cometieron agresiones, incluso una mujer que afirmó que Ana le había instruido explícitamente dónde cortar. El tribunal estaba abarrotado. Marshals federales montaban guardia, anticipando violencia. El juez Castillo, visiblemente frágil, las manos temblando al sostener el mazo, presidió lo que todos sabían sería su último caso significativo. El equipo de defensa de Ana, 4 abogados de la recién formada Asociación de Abogados del Territorio de Nuevo México, que se ofrecieron voluntarios, argumentaron que enseñar legítima defensa no podía constituir conspiración. Trajeron expertos médicos que testificaron que las heridas, aunque severas, rara vez eran mortales. Presentaron evidencia de que todas las mujeres acusadas tras estos incidentes habían sido absueltas por legítima defensa. Pero Vance era hábil. Reformuló la pregunta brillantemente. ¿No había diferencia entre legítima defensa espontánea y acción premeditada calculada? ¿No constituían las lesiones de Ana planificación? ¿No sugería la consistencia de las heridas coordinación en lugar de actos individuales desesperados? La aparición de Ana en el tribunal causó controversia inmediata. El testimonio reveló algo que horrorizó a la fiscalía incluso mientras lo presentaban. Ana no solo había estado enseñando anatomía, había estado documentando todo. En un cuarto alquilado arriba de una pensión en Alburquerque, los investigadores encontraron 52 cartas, 8 diarios y registros detallados de agresiones, procesos legales y resultados en 6 territorios. Ana había estado construyendo un archivo exhaustivo de resistencia, un registro de qué funcionaba legalmente y qué no, qué jueces eran comprensivos y qué fiscales podían ser superados. Era, en esencia, un manual de resistencia, no un llamado a rebelión o violencia, sino una guía cuidadosa y metódica de legítima defensa y estrategias legales que podían proteger a quienes se defendían. Algunas páginas contenían dibujos médicos,
Otras, transcripciones de argumentos legales que habían tenido éxito en corte. Un diario documentaba nombres y resultados de 48 mujeres acusadas de agredir a sus patrones, 41 absueltas, 5 condenadas por cargos menores, 2 ejecutadas. Vance levantó esos documentos en su alegato. Esto, dijo, no es legítima defensa espontánea. Esto es resistencia organizada. Esto es una campaña deliberada para socavar la estructura fundamental de nuestra sociedad. El abogado principal de Ana, un joven llamado Roberto Quintana que se había mudado a Nuevo México específicamente para desafiar la esclavitud por canales legales, se levantó para su cierre. Habló durante 2 horas y media. Sus palabras se preservaron en transcripciones que abolicionistas reimprimirían y distribuirían por décadas. Caballeros del jurado, les pido que consideren qué clase de conspiración no requiere secreto, ni reuniones ocultas, ni mensajes codificados, porque consiste enteramente en enseñar a mujeres a protegerse de la agresión. El señor Vance llama a esto resistencia organizada. Yo lo llamo la consecuencia natural de un sistema que no ofrece ninguna otra protección. Ana Morales no creó la necesidad de este conocimiento. Esa necesidad existía mucho antes de que ella empezara a documentarla. Ella simplemente dio a las mujeres la información que necesitaban para sobrevivir. El jurado deliberó 5 días. Durante ese tiempo, Albuquerque vivió en tensión suspendida. Tropas federales patrullaban las calles anticipando disturbios. Hacendados de todo el territorio se congregaban en hoteles comparando notas sobre peones que se habían vuelto difíciles desde el regreso de Ana. Mientras tanto, un grupo de residentes negros, libres y blancos simpatizantes organizó una presencia continua afuera del juzgado, esperando en silencio el veredicto. El juez Castillo usó esos 5 días para escribir su declaración final. No un documento legal, sino una carta personal a su hija, en Ciudad de México. La carta sobrevivió en archivos familiares y se publicó en 1895. En ella escribió: «He presidido cientos de casos en mis 25 años en este tribunal. He sentenciado hombres a la horca, disuelto matrimonios, adjudicado disputas de propiedad por miles de pesos, pero ninguno requirió confrontar la pregunta central que los juicios de Ana Morales han forzado sobre este territorio. ¿Puede un sistema legal construido sobre derechos absolutos de propiedad reconocer que algunas formas de propiedad tienen derecho a defenderse? Hemos construido un edificio de leyes que depende de que ciertas personas sean cosas y no humanos. Y luego nos sorprendemos cuando esas personas nos recuerdan que, de hecho, son humanas. Ana Morales es culpable de un solo crimen: negarse a aceptar que su cuerpo pertenece a alguien más que a ella misma». La carta nunca se envió. Castillo murió de un ataque al corazón el 4.º día de deliberación del jurado, colapsando en su despacho mientras revisaba jurisprudencia. Su muerte conmocionó al territorio. Había estado enfermo meses, pero su presencia parecía permanente, tan fija como el juzgado mismo. El juicio se suspendió 3 días por luto. Luego se reanudó bajo el juez Guillermo Pacheco, un hombre más joven con significativamente menos paciencia para complejidades legales. Cuando el jurado finalmente regresó, su presidente parecía exhausto. Leyó el veredicto con voz apenas audible más allá de la primera fila. No culpable de todos los cargos, pero no se detuvo ahí. En una adición sin precedentes al veredicto estándar, leyó una declaración que el jurado había escrito colectivamente. Encontramos a la acusada no culpable de conspiración porque no podemos, en buena conciencia, criminalizar el acto de enseñar a mujeres a protegerse de la agresión. Sin embargo, reconocemos las preocupaciones planteadas por la Fiscalía respecto a la organización y documentación de este conocimiento. Por tanto, recomendamos que las autoridades territoriales establezcan protecciones legales claras para personas esclavizadas contra agresión sexual por parte de sus patrones, haciendo innecesaria esta instrucción de legítima defensa. El tribunal quedó en silencio atónito. La declaración del jurado era legalmente irrelevante. Los jurados decidían hechos, no política, pero sus implicaciones eran explosivas. Habían declarado esencialmente que el problema no eran las acciones de Ana, sino el sistema que hacía necesarias esas acciones. Vance apeló de inmediato ante autoridades territoriales, argumentando que el jurado había excedido su mandato. El Comité de Protección de la Propiedad anunció una recompensa de $700 por información que llevara a la condena de Ana por cualquier cargo. Varios periódicos publicaron editoriales exigiendo su exilio o arresto por vagancia.
Pero algo había cambiado. El consenso que antes existía entre la población blanca del territorio, que el sistema mismo estaba más allá de cuestionamiento, se había fracturado. Sacerdotes franciscanos empezaron a predicar sermones sobre complejidad moral en una institución inmoral. La legislatura territorial recibió peticiones de grupos de mujeres en Las Cruces y Santa Fe pidiendo exactamente lo que el jurado había recomendado: protecciones legales contra agresión. Nada salió de esas peticiones. El gobierno territorial, dominado por intereses hacendados, no tenía intención de socavar los derechos de propiedad que formaban la base de su economía. Pero la conversación había cambiado. El caso de Ana Morales había forzado preguntas al espacio público que ya no podían suprimirse completamente. Ana misma parecía extrañamente desconectada de la controversia que giraba alrededor de ella. Siguió viviendo en Albuquerque, trabajando como costurera, manteniendo correspondencia con mujeres de múltiples territorios. Asistía a servicios en la Congregación Metodista Africana, cantaba en el coro, vivía una vida que parecía casi agresivamente normal considerando el caos que sus juicios habían creado. Pero también se estaba preparando. En los 20 meses siguientes a su cuarta absolución, empezó a transferir sus documentos a una red de ubicaciones seguras. Iglesias, casas privadas, hasta un archivo del pueblo de Laguna, donde un delegado simpatizante aceptó guardar un baúl de cartas en archivos tribales. Estaba creando redundancia, asegurándose que, incluso si un lugar era allanado, la información sobreviviría. También empezó a entrenar a otras para continuar el trabajo. 4 mujeres, 3 exesclavizadas, una nacida libre, estudiaron con ella meses, aprendiendo no solo anatomía y estrategias legales, sino los métodos cuidadosos de documentación que hacían valioso su archivo. Aprendieron a escribir clara y concisamente, a preservar fechas y detalles, a distinguir entre rumor y hecho verificado. En febrero de 1876, 2 marshals federales arrestaron a Ana por cargos de fraude postal. El cargo era técnico, absurdo en la superficie. Alegaban que había usado el sistema postal para distribuir información que ponía en peligro la seguridad pública. La evidencia era débil, unas pocas cartas confiscadas, testimonio de un cartero que admitió haber sido presionado para monitorear su correspondencia. Todos entendían que era el último intento de silenciarla por medios legales. Este juicio fue diferente a los 4 anteriores. El juez Pacheco dejó claro desde el inicio que no toleraría testimonios largos sobre legítima defensa o abuso sistémico. La pregunta, insistió, era simple. ¿Había Ana Morales violado regulaciones postales federales? Todo lo demás era irrelevante. El juicio duró 3 días. El jurado regresó veredicto de culpable en 45 minutos. Pacheco la sentenció a 24 meses en detención federal en Fort Yuma, Arizona, seguidos de exilio permanente del territorio de Nuevo México. Cuando los marshals la sacaban del tribunal, Ana se tornó y habló directamente a la galería, su voz clara hasta las últimas filas. Pueden exiliar a una mujer, no pueden exiliar el conocimiento que he compartido. Recuérdenlo. Fort Yuma en 1876 era una instalación militar que funcionaba como prisión federal para los territorios. Ana llegó en marzo, encadenada en una carreta con otros 4 prisioneros, y fue asignada a la sección de mujeres, un edificio de adobe que albergaba 22 mujeres condenadas por delitos desde robo hasta homicidio. El edificio contaba la historia de prioridades institucionales. Construido en 1851, la sección de mujeres ocupaba lo que originalmente había sido un almacén. 3 cuartos largos con ventanas pequeñas altas en las paredes, diseñadas más para ventilación que luz. Las paredes de adobe resumaban humedad en invierno, creando una humedad perpetua que penetraba ropa, mantas, todo. En verano, las mismas paredes retenían calor como horno, haciendo los cuartos abarrotados casi insoportables. Cada cuarto albergaba 7 mujeres durmiendo en plataformas estrechas de madera con matraces de paja que albergaban chinches y piojos. Las condiciones eran duras, pero no intencionalmente crueles. O más bien, la crueldad era sistémica, más que personal. Los guardias, rotación de 4 hombres supervisados por una matrona llamada Doña Petra Ruiz, trataban a las internas con eficiencia desapegada. No eran brutales, simplemente aplicaban las reglas con consistencia mecánica. Silencio durante horas de trabajo, movimiento en fila entre edificios, no contacto físico entre internas, asistencia obligatoria a todas las comidas y servicios religiosos, sin importar salud o circunstancia. Las internas trabajaban en la lavandería durante el día, lavando uniformes para la guarnición. Cientos de kilos de lana y algodón fregados a mano en agua hirviendo, escurridos y colgados a secar en cualquier clima.
El trabajo destruía manos y espaldas con imparcialidad democrática. Mujeres que nunca habían hecho trabajo manual trabajaban junto a las que habían pasado la vida en campos o fábricas. Al final del primer mes, todas las manos se veían iguales, agrietadas, sangrantes, perpetuamente en carne viva por el jabón duro y el agua caliente. Se permitía escribir cartas, aunque toda correspondencia era leída por guardias antes de enviarse. Asistían a servicios religiosos obligatorios los domingos dirigidos por un capellán metodista llamado Reverendo José María Torres, que favorecía sermones largos sobre arrepentimiento y redención. Su tema favorito era la justicia divina, cómo los castigos terrenales preparaban el alma para la salvación celestial. Nunca miraba directamente a las internas cuando predicaba. Fijaba la mirada en un punto ligeramente sobre sus cabezas, como si se dirigiera no a las mujeres mismas, sino a los pecados que representaban. Ana se adaptó con la misma precisión calmada que había llevado a todo lo demás en su vida. Trabajaba eficientemente en las tinas de lavandería, movimientos económicos y practicados. No causaba problemas, respondía a órdenes rápidamente, guardaba sus pensamientos para sí. Las otras internas conocían su reputación. Varias habían leído sobre sus juicios en periódicos y la noticia viajaba rápido en los cuartos confinados. Pero Ana ni confirmaba ni negaba las historias. Cuando una falsificadora de Tucson llamada Catalina le preguntó directamente, Ana simplemente dijo, «Lo que hice, lo hice por razones que tenían sentido en ese momento. Lo que has oído probablemente está bastante cerca de la verdad». La sección de mujeres desarrolló su propia jerarquía social, como todas las poblaciones confinadas. Estaban las políticas, mujeres como Ana, condenadas por crímenes con dimensión ideológica. Estaban las desdichadas, mujeres condenadas por robo o prostitución. Crímenes de pobreza más que de intención. Y estaban las peligrosas, 4 mujeres condenadas por homicidio que ocupaban un espacio psicológico separado del resto. Las políticas y desdichadas se mezclaban con cierta libertad. A las peligrosas se las evitaba cuando era posible, su presencia reconocida solo cuando absolutamente necesario. Ana se encontró ocupando una posición inusual en esta jerarquía. Sus crímenes eran violentos, lo que debería haberla colocado entre las peligrosas, pero la especificidad de su violencia, que había sido defensiva más que depredadora, le daba una especie de distancia respetada. Las mujeres la buscaban para consejo, no sobre violencia, sino sobre navegación, cómo soportar, cómo mantener dignidad en circunstancias diseñadas para quitártela, cómo aferrarte a ti misma cuando la institución quería que desaparecieras en tu crimen. Les aconsejaba con la misma claridad que había llevado a todo lo demás en su vida. A las jóvenes aterrorizadas por los años por delante, cuenta días y ayuda o no los cuentes en absoluto. Encuentra un ritmo que haga el tiempo soportable en vez de tortuoso. A las mayores exhaustas por encarcelamientos repetidos, conoces este sistema mejor que los guardias. Usa ese conocimiento. Sé invisible cuando te sirva, visible cuando te proteja. A todas, escribe cartas, documenta todo. El único poder que tenemos es el poder de ser recordadas con precisión. Lo que las autoridades no sabían era que Ana había anticipado este resultado. Antes de su juicio final, había terminado de transferir todos sus documentos a ubicaciones seguras y había entrenado a sus 4 sucesoras lo suficiente para que pudieran continuar el trabajo sin su guía. El archivo que había construido no dependía de su presencia física. Existía ahora en forma distribuida a través de 4 territorios, en iglesias, casas privadas y archivos tribales, copiado y recopiado por mujeres que entendían su valor. Una de sus sucesoras, Isabel, cuyo apellido completo la historia nunca registró, logró enviar una carta que llegó a Ana en mayo de 1876, introducida de contrabando a través de una red que involucraba a una lavandera simpatizante y la esposa de un guardia con simpatías abolicionistas. La carta era breve, escrita en código cuidadoso que no levantaría sospechas si era interceptada. El jardín que plantaste sigue creciendo. Hemos cosechado semillas y las replantado en nuevos lugares. Las variedades que cultivaste florecen en condiciones que preparaste. Las cuidamos con atención y pensamos en ti con gratitud. Ana leyó la carta 3 veces, luego la quemó en la estufa de carbón de la lavandería, viendo cómo el papel se ennegrecía y se enrollaba. La información era suficiente. Su trabajo continuaba. Ese conocimiento le dio una paz que no esperaba encontrar dentro de los muros de adobe de Fort Yuma. Pero el encarcelamiento le había proporcionado algo que Ana no había anticipado por completo. Tiempo para pensar, reflexionar, considerar si el camino elegido había valido la pena. En cartas a sus amigas en Albuquerque, cartas que los guardias leían pero no sabían bien cómo censurar, ya que no contenían nada explícitamente ilegal. Empezó a escribir una comprensión más compleja de sus propias acciones. Hice lo que creí necesario.
escribió a una amiga en junio de 1876 a una amiga. Lo haría de nuevo en las mismas circunstancias, pero a veces me pregunto si me he concentrado tanto en el acto inmediato de resistencia que he fallado en imaginar qué podría venir después. Defenderse de la agresión es esencial, pero ¿qué sigue? ¿Cómo pasamos de la resistencia a la libertad? ¿Cómo construimos vidas que no requieran volverse peligrosas para sobrevivir? En otra carta de julio de 1876. Las mujeres aquí me han enseñado algo inesperado. Muchas cometieron sus crímenes por desesperación más que por principio. Una robó pan porque sus hijos se morían de hambre. Otra mató a un hombre que la había golpeado durante años. Sus historias me recuerdan que la resistencia toma muchas formas, no todas calculadas o estratégicas. A veces la supervivencia misma es resistencia. A veces solo seguir existiendo, negarse a ser borrada, es el acto más radical posible. Estas cartas circularon en su red, copiadas y discutidas en conversaciones tranquilas. Revelaban a una Ana Morales más reflexiva y conflictiva que la figura que había emergido en transcripciones judiciales y artículos de prensa, ni genosa ni villana, sino una mujer lidiando con las consecuencias de sus elecciones, intentando articular una filosofía de resistencia que fuera más allá de sus circunstancias específicas. La rutina carcelaria tenía una cualidad adormecida, que algunas internas encontraban reconfortante y otras enloquecedora. Despertar a las 5 de la mañana, desayuno de atole y café aguado, trabajo de 6:30 a 12, comida de frijoles y tortilla, trabajo de 13 a 18, cena de frijoles, ocasionalmente con carne salada, luces apagadas a las 20 de la noche. El domingo variaba solo por la adición de 2 servicios religiosos, mañana y tarde, que enmarcaban un día de descanso forzado que se sentía más como confinamiento extendido. Ana marcaba el tiempo por los cambios de luz a través de las ventanas altas, la forma en que el ángulo del sol se desplazaba por el piso de la lavandería a medida que avanzaban las estaciones. La primavera traía días más largos y el olor de mezquite a través de las pequeñas aberturas de ventilación. El verano traía calor opresivo y el sonido distante de ejercicios militares. El otoño traía aire más fresco y la formación de gansos en lo alto, sus graznidos llegando de alguna manera incluso al edificio de adobe. El invierno traía oscuridad y frío que penetraba todo. En septiembre de 1876, 6 meses dentro de su sentencia, algo inesperado ocurrió. Un grupo de mujeres peticionó al gobernador territorial la liberación anticipada de Ana, argumentando que había sido condenada por cargos técnicos que no habrían resistido si el objetivo real no hubiera sido silenciarla. La petición contenía 142 firmas, mujeres blancas, negras, navajas, apaches, cruzando fronteras raciales y legales que rara vez se superponían. La petición era un documento notable, redactado cuidadosamente para evitar lenguaje inflamatorio, mientras hacía su punto claro. Reconocía que Ana había sido condenada por fraude postal. Luego demostraba sistemáticamente por qué esa condena representaba un error judicial. Señalaba que las regulaciones postales que supuestamente violó se aplicaban inconsistentemente. Docenas de personas usaban regularmente el correo para propósitos similares sin ser procesadas. Destacaba que el juicio había sido inusualmente breve, que evidencia de persecución selectiva había sido excluida, que la sentencia era desproporcionada al delito. Más significativamente, la petición argumentaba que el verdadero crimen de Ana había sido enseñar a mujeres a defenderse de la agresión, un servicio que debería reconocerse como bien público, más que conspiración criminal. Este lenguaje era audaz, posiblemente peligroso para las firmantes. Sin embargo, 142 mujeres habían estado dispuestas a poner sus nombres. El gobernador, un nombrado político llamado Henry McAllister, desestimó la petición sin comentario, pero su existencia importaba. Demostraba que la influencia de Ana se extendía más allá de las comunidades de personas esclavizadas y exesclavizadas, que su mensaje había llegado a mujeres que tenían todo que perder al asociarse con su causa. Varias firmantes eran esposas de oficiales militares estacionados en fuertes a través de Arizona y Nuevo México. Otras eran maestras, tenderas, esposas de granjeros, mujeres respetables que habían tomado riesgo social considerable al firmar. La noticia de la petición llegó a Fort Yuma por canales informales. Doña Petra, la matrona, la mencionó durante una inspección de lavandería, su tono cuidadosamente neutral. Parece que tienes amigas haciendo ruido por ti. No servirá de nada, pero es algo. Ana absorbió la información sin reacción visible. Pero esa noche, acostada en su plataforma estrecha, se permitió un momento de algo que se acercaba a la esperanza.
no esperanza de liberación anticipada, era demasiado realista para eso, sino esperanza de que su trabajo sobreviviría a su confinamiento, de que las semillas que había plantado seguirían dando fruto. La petición tuvo una consecuencia no intencionada. Aumentó el escrutinio sobre Ana dentro de la prisión. El comandante, coronel James Whitfield, se preocupó de que pudiera estar organizando internas o usando su correspondencia para coordinar actividades de resistencia. Ordenó que todas sus cartas fueran leídas más cuidadosamente, todas sus interacciones observadas más de cerca. A doña Petra se le instruyó reportar cualquier comportamiento sospechoso, cualquier intento de formar alianzas o compartir información. Pero Ana lo había anticipado también. Había sido cuidadosa desde el principio para mantener relaciones amistosas pero superficiales con otras internas. Ofrecía consejo cuando se lo pedían, pero nunca iniciaba discusiones políticas. Sus cartas a casa estaban cuidadosamente redactadas para no contener nada procesable. Expresiones de gratitud por apoyo, reflexiones sobre la rutina carcelaria, preguntas sobre salud y bienestar de amigas. Si las autoridades buscaban evidencia de conspiración, no encontraron nada. Octubre trajo una ola de calor que convirtió la sección de mujeres en algo cercano a la tortura. Las paredes de adobe, que retenían el frío tan efectivamente en invierno, ahora retenían el calor con igual eficiencia. Mujeres colapsaban en las tinas de lavandería. Los colchones de paja se convirtieron en criaderos de insectos que parecían prosperar en las condiciones opresivas. Doña Petra solicitó permiso para ajustar el horario de trabajo, permitiendo a las internas trabajar en las horas más frescas de la mañana. Pero el coronel Whitfield negó la solicitud. Las reglas eran las reglas. Mantener disciplina requería consistencia. 5 mujeres murieron ese octubre, 2 por golpe de calor, 3 por disentería que se propagó por los cuartos confinados con velocidad aterradora. Las muertes se registraron con frialdad en los registros de la prisión. Nombres, fechas, causas. Los cuerpos fueron enterrados en el cementerio de la prisión con ceremonia mínima. La vida continuó con indiferencia mecánica. Ana sobrevivió al calor mediante las mismas estrategias que la habían sacado adelante de dificultades previas: hidratación metódica, racionamiento cuidadoso de energía, disciplina mental que le permitía separar su conciencia del malestar físico inmediato. Había aprendido estas técnicas en campos de maíz bajo el sol de Chihuahua. Las había refinado durante el viaje a Nuevo México. Las aplicaba ahora en este nuevo contexto. El dolor era inevitable. El sufrimiento era una elección en cómo procesabas ese dolor. Para noviembre, cuando las temperaturas finalmente empezaron a moderarse, Ana había perdido peso que no podía permitirse perder. Sus manos, ya dañadas por el trabajo de lavandería, habían desarrollado llagas que no sanaban correctamente en las condiciones húmedas. Desarrolló una tos. Nada serio al principio, solo una irritación persistente que dificultaba el sueño. Doña Petra lo notó, pero no lo reportó. Afecciones menores eran comunes y generalmente se resolvían solas. Llamar atención a cada tos o dolor crearía papeleo que nadie quería. A principios de enero de 1877, Ana ya no podía ocultar la gravedad de su condición. La tos se había vuelto constante, espasmos que la dejaban sin aliento. Las fiebres subían más, a veces dejándola confusa y desorientada. Doña Petra finalmente reportó al médico de la prisión, un hombre llamado Manuel Ortega, que visitaba la sección de mujeres una vez por semana para atender cuestiones médicas. El doctor Ortega examinó a Ana el 12 de enero. Su diagnóstico fue rápido y seguro: neumonía, probablemente contraída por la combinación de humedad, sistema inmunológico agotado y la irritación perpetua del pecho causada por químicos de lavandería. Prescribió reposo en cama, mejor nutrición y traslado a la enfermería, un edificio separado con mejor ventilación y calefacción. El coronel Whitfield aprobó el traslado a la enfermería, pero negó la solicitud de raciones mejoradas. Restricciones presupuestarias, explicó. La prisión operaba con apropiaciones fijas, comidas especiales para internas enfermas crearían precedente que no se podía sostener. Ortega argumentó que sin nutrición adecuada, las posibilidades de recuperación de Ana eran mínimas. Whitfield se encogió de hombros. Era una prisionera federal cumpliendo tiempo por crímenes contra el orden público. La obligación del gobierno era confinarla con seguridad, no asegurar su comodidad o recuperación. La enfermería tenía 8 camas en un solo cuarto, actualmente ocupados por 5 pacientes: 3 mujeres con tuberculosis,
una recuperándose de una caída que le había fracturado la clavícula, una sufriendo alguna enfermedad debilitante que la había reducido a fragilidad esquelética. A Ana le asignaron una cama cerca de la ventana. Bendición mixta. La ventilación ayudaba con la respiración, pero las corrientes agravaban su fiebre. Durante 4 semanas existió en este estado peculiar entre vida y muerte que crea la enfermedad grave. Algunos días parecía mejorar, sentándose para tomar caldo, manejando conversaciones breves con otras pacientes. Otros días no podía distinguir entre vigilia y sueño, su conciencia derivando a través de recuerdos y sueños sin bordes claros. Soñó con Chihuahua, con su madre cuyo nombre nunca supo, con 3 hermanos vendidos antes de que fuera lo bastante joven para recordar sus caras claramente. Soñó con campos de maíz y la cicatriz en su frente y el momento en que decidió que sobrevivir requería volverse peligrosa. Soñó con tribunales y jueces y jurados que la habían mirado con expresiones que aún no podía interpretar del todo. Horror sí, pero también algo más. Respeto, miedo, reconocimiento. Soñó con las mujeres a las que había enseñado, las cartas que había colectado, el archivo que había construido. En sus sueños el archivo tenía forma física, un edificio hecho de papel y tinta, paredes construidas de resistencia documentada y techo de paja con las historias de mujeres que se habían negado a aceptar la premisa de su propia impotencia. La gente caminaba por este edificio, leyendo las paredes, aprendiendo del conocimiento acumulado. El capellán de la prisión, reverendo Torres, visitaba la enfermería cada pocos días. Se sentaba junto a la cama de Ana y le hablaba de arrepentimiento, de aceptar la voluntad divina, de la paz que venía de rendir el orgullo y reconocer el pecado. Ana escuchaba cuando la conciencia lo permitía e ignoraba cuando no. En su última visita a finales de enero, estaba lo bastante lúcida para responder. ¿Alguna vez ha considerado, le preguntó su voz apenas un susurro, que tal vez algunas cosas que llamamos pecados son en realidad negativas a participar en pecados mayores? ¿Que defenderse no es lo mismo que atacar a alguien? Torres consideró esta pregunta con seriedad inesperada. La Biblia es clara sobre someterse a la autoridad, dijo finalmente, sobre poner la otra mejilla, sobre dar al César lo que es del César. Estos principios existen por razones, existen, porque son convenientes para la gente en el poder, pero no fueron escritos por mujeres en jacales esperando visitas de los jueves por la noche. No fueron escritos por gente que tenía que elegir entre violencia y violación. Torres no tuvo respuesta. Se quedó en silencio varios minutos, luego ofreció una breve oración y se fue. Nunca volvió a visitarla. El doctor Ortega revisaba su deterioro diario con desapego profesional que ocasionalmente se agrietaba para revelar frustración genuina. Sabía que se estaba muriendo, sabía que era prevenible. Mejor nutrición, cuartos más cálidos, intervención más temprana. Cualquiera de estos podría haber cambiado la trayectoria, pero el sistema no permitía tal flexibilidad. Así que documentaba su declive en términos clínicos, notaba la progresión de síntomas y esperaba el resultado inevitable. El 1 de febrero, Ana experimentó un periodo de lucidez inesperada. La fiebre había cedido temporalmente, dejándola débil pero con la mente clara. Pidió a doña Petra papel y pluma, diciendo que quería escribir cartas finales. Petra dudó. A internas moribundas no se les daban usualmente tales privilegios, pero algo en la petición calmada de Ana la hizo acceder. Ana escribió 4 cartas esa tarde, trabajando lentamente, parando frecuentemente para descansar. La primera era para sus amigas en Albuquerque, agradeciéndoles su apoyo y urgiéndolas a continuar el trabajo que había iniciado. La segunda era para Isabel y sus otras sucesoras, proporcionando instrucciones finales para mantener el archivo y expandir la red. La tercera era para la hija del juez Castillo en Ciudad de México. La cuarta era para la maestra cuáquera de las Cruces que le había enseñado a escribir. En la carta a la hija de Castillo escribió: su padre entendió algo que muchos hombres en su posición se negaron a ver, que la ley sin justicia es simplemente violencia organizada. Me permitió defenderme legalmente porque reconoció que el sistema al que servía era moralmente indefendible. Espero que continúe su trabajo, cuestionando las premisas que otros dan por sentadas, insistiendo en que la ley sirva a la humanidad más que a la propiedad. Dígales a sus hijos que hubo una vez un juez en Nuevo México que eligió la conciencia sobre la convención. En un mundo mejor, eso no sería notable. En este mundo, vale la pena recordarlo. Selló las cartas y se las dio a doña Petra, quien prometió enviarlas. Si Petra realmente lo hizo, sigue sin estar claro,
No sobrevivieron registros de entrega, pero años después, copias de las 4 cartas aparecieron en archivos históricos, sugiriendo que llegaron a sus destinatarios y fueron preservadas. El 2 de febrero, la fiebre de Ana regresó con intensidad renovada. Derivó dentro y fuera de la conciencia, su respiración dificultosa e irregular. El doctor Ortega aumentó su dosis de láudano, priorizando comodidad sobre lucidez. No había nada más que pudiera hacer. Ana Morales murió justo después del amanecer del 3 de febrero de 1877, a los 47 años. La causa oficial de muerte se listó como neumonía complicada por declive físico general. 2 internas estuvieron presentes, la mujer con tuberculosis y doña Petra, que se había quedado toda la noche, a pesar de no estar oficialmente de turno. Más tarde, reportaron que las últimas palabras de Ana, dichas tan quedamente que casi las perdieron, fueron: «El trabajo continúa». Fue enterrada en el cementerio de la prisión esa tarde en una tumba sin marcar, junto a otras internas que murieron bajo custodia federal. El lugar estaba marcado solo por una estaca de madera, con un número pintado, 1877-08, indicando que era la 8ª prisionera en morir ese año. No asistió familia. Su madre y hermanos habían sido dispersados por ventas años atrás, sus ubicaciones desconocidas. El reverendo Torres leyó un breve servicio, las mismas palabras genéricas que usaba para todos los entierros de prisioneros, notando en su diario que Ana había muerto sin arrepentirse de sus crímenes, pero también sin amargura. Doña Petra, de pie al borde del pequeño grupo de guardias e internas requeridas para asistir, escribió más tarde en una carta a su hermana: «He visto pasar a muchas mujeres por aquí, y la mayoría se van rotas de una u otra forma. Ana Morales fue diferente. Siguió siendo ella misma hasta el final. No sé si eso hace su historia trágica o triunfal. Tal vez ambas». La noticia de la muerte de Ana llegó al territorio de Nuevo México 3 semanas después, llevada por un correo militar que entregó Correo a Albuquerque. El aviso apareció en el periódico territorial como una breve entrada en la columna de defunciones. Ana Morales, condenada por fraude postal, fallecida en Fort Yuma 3 de febrero sin servicios planeados. La brevedad era deliberada, minimizando atención, tratando su muerte como detalle administrativo más que evento de significado. Pero dentro de ciertas comunidades la noticia viajó diferente. Se movió a través de iglesias y casas privadas, llevada por boca a boca y cartas copiadas, llegando a gente que había conocido a Ana personalmente o conocido de su trabajo. Las reacciones variaron ampliamente, reflejando el complejo legado que había creado. Entre los hacendados y autoridades territoriales, hubo alivio silencioso mezclado con inquietud persistente. El Comité de Protección de la Propiedad no emitió declaración formal, pero algunos miembros expresaron satisfacción en correspondencia privada. Cornelius Baines, el abogado del Paso que finalmente había asegurado una condena, escribió a un colega: «El problema Morales se ha resuelto por causas naturales. Tal vez ahora podamos regresar a condiciones más estables. Me temo que el statu quo antecedente no se restaurará por completo». La presencia de Morales causó una marea que aún se siente en forma de recorridos municipales, votaciones y movimientos del pueblo. Pero por lo menos el cuerpo principal de la ley se mantiene inalterable. Pero incluso la carta de Vance contenía una nota de incertidumbre. Aunque me pregunto si el daño que causó probará ser más duradero de lo que anticipamos. Tenía razón en preguntarse. Entre las comunidades a las que Ana había servido e influido, su muerte desató algo inesperado. No desesperación, sino determinación renovada. El archivo que había construido se volvió, en su ausencia, más valioso y más cuidadosamente protegido. Sus 4 sucesoras entrenadas intensificaron sus esfuerzos de documentación, viéndose como custodias de un legado que exigía continuación. Isabel escribió en su diario 4 días después de enterarse de la muerte de Ana: «Nos enseñó que el conocimiento es el único poder que realmente poseemos. Pueden encarcelar su cuerpo, silenciar su voz, pero no pueden borrar lo que documentó. Ese trabajo continúa, continuará, debe continuar hasta que la necesidad de tal conocimiento ya no exista. Le debemos esto: ser tan meticulosas, tan estratégicas, tan intransigentes como ella lo fue al construir algo que sobrevive a cualquier persona individual». La red que Ana había establecido probó ser notablemente resiliente. En los 24 meses siguientes a su muerte, el sistema de documentación que había creado realmente se expandió, incorporando nuevos corresponsales desde Sonora, Arizona y hasta el este en Coahuila.
Mujeres que nunca habían conocido a Ana, pero habían aprendido de su trabajo a través de relatos de segunda mano, empezaron a enviar sus propias historias, sus propias observaciones sobre patrones de agresión y resistencia, contribuyendo a un archivo que crecía más comprensible, incluso mientras su fundadora yacía en una tumba sin marcar. Esta expansión no estuvo sin riesgos. En julio de 1878, autoridades en Arizona interceptaron un paquete de cartas que se transportaba entre Las Cruces y una iglesia en Tucson. Las cartas contenían cuentas detalladas de agresiones por hacendados y documentación de procesos legales que habían seguido. 7 mujeres fueron arrestadas por cargos de conspiración y correspondencia sediciosa. Su juicio atrajo atención significativa, con fiscales vinculando explícitamente sus acciones al trabajo anterior de Ana Morales. Pero el juicio también tuvo un efecto rebote que los fiscales no anticiparon. Los abogados defensores usaron la oportunidad para entrar todo el contenido de las cartas interceptadas en el registro judicial, haciendo públicos los patrones de agresión y protección legal inadecuada que Ana había documentado. Periódicos que cubrían el juicio por sus elementos sensacionales se encontraron publicando cuentas que levantaban preguntas incómodas sobre el sistema mismo. Las 7 mujeres fueron condenadas. La evidencia era demasiado clara para absolución, pero recibieron sentencias sorprendentemente ligeras. 8 meses en cárcel del condado, en vez de prisión federal, con tiempo contado desde su arresto. El juez, en su declaración de sentencia, notó que aunque los cargos de conspiración eran técnicamente apropiados, las circunstancias que dieron origen a estas acciones merecen consideración de legisladores que podrían abordar las condiciones subyacentes en vez de simplemente castigar a quienes las documentan. No era reforma, pero era reconocimiento. El trabajo de Ana había forzado ciertas conversaciones al espacio público donde ya no podían suprimirse completamente. Los archivos que Ana construyó sobrevivieron a ella por décadas. Sus documentos, dispersos a través de múltiples territorios a finales de 1870, fueron gradualmente consolidados en 1890 y 1900 a medida que personas exesclavizadas ganaban la capacidad de preservar sus propias historias. Algunos materiales terminaron en sótanos de iglesias en Albuquerque y Las Cruces, cuidadosamente envueltos en tela aceitada y guardados en baúles de madera. Otros se incorporaron a tempranas sociedades históricas afroamericanas que se formaban en ciudades más grandes. Una porción significativa se transfirió a archivos del pueblo de Laguna, donde historiadores tribales reconocieron su valor como documentación de un periodo en que su territorio había sido desgarrado entre marcos legales y morales competidores. Una de las historias de preservación más notables involucró a un misionero franciscano llamado Fray Antonio López, que había servido en Albuquerque durante 1870. López había sido ambivalente sobre la esclavitud, no abolicionista, pero perturbado por lo que presenció. Después de la Guerra Civil, mientras ordenaba registros de la iglesia, descubrió que su predecesor había estado guardando una colección de la correspondencia de Ana en un compartimento oculto debajo del púlpito. En vez de destruir estos documentos, López los catalogó cuidadosamente, añadió notas contextuales sobre el periodo histórico y eventualmente los donó a una librería de seminario en Durango. Su carta adjunta, fechada en 1902, explicaba: «Estos documentos me hicieron profundamente incómodos cuando los descubrí. Describen un mundo que presencié pero preferí no reconocer. Actos de resistencia que sabía que ocurrían, pero elegí ignorar. Los preservo no porque reflejen bien en mi generación, sino porque generaciones futuras merecen saber qué realmente pasó, no la versión sanitizada que nos contamos para mantener conciencias cómodas». El legado legal de los juicios de Ana probó ser igualmente complejo y duradero. Aunque ninguno de sus absoluciones estableció precedente formal, los casos eran demasiado específicos, demasiado dependientes de circunstancias locales, sí influyeron en cómo los tribunales territoriales abordaban casos similares en los años siguientes. Entre 1878 y 1885, al menos 14 casos involucrando personas esclavizadas acusadas de agredir a sus patrones incluían referencias a precedente territorial respecto a legítima defensa bajo coacción, aunque nunca citando a Ana Morales por nombre. Los jueces parecían reconocer que sus juicios habían creado un estándar informal que no podía ignorarse completamente. Los abogados defensores aprendieron a invocar los principios que sus casos habían establecido,
sin mencionar directamente a la figura controvertida detrás de ellos. Este impacto indirecto significaba que la influencia de Ana en la jurisprudencia era real, pero difícil de rastrear en registros oficiales. Su nombre aparecía raramente, pero el razonamiento legal que sus casos habían generado seguía moldeando resultados. Más significativo que el precedente legal fue el impacto cultural. Las mujeres que Ana entrenó continuaron su trabajo, documentando agresiones y resultados legales, enseñando anatomía y legítima defensa, construyendo redes de comunicación que probarían ser cruciales durante el caos de la guerra civil y su aftermath. Cuando tropas federales ocuparon el territorio del Nuevo México en 1864, encontraron comunidades de personas ex-esclavizadas que estaban notablemente bien organizadas, que preservaban registros de propiedad y relaciones familiares y que comprendían los procedimientos legales con sofisticación inusual. El mayor Thomas Riley, oficial de la Unión asignado a administrar campamentos de contrabando cerca de Albuquerque, escribió en su informe oficial: "La población negra aquí muestra un nivel inesperado de organización y conocimiento legal. Mantienen documentación extensa de sus circunstancias y poseen una comprensión clara de sus derechos bajo ocupación militar. Esta preparación sugiere sistemas de larga data de educación y comunicación que precedieron nuestra llegada. No sabía que estaba observando los frutos de la iniciativa de Ana Morales de una década atrás. Las redes y prácticas que Ana había establecido continuaban funcionando años después de su muerte, pero algunas personas que encontró sabían. Recordaban, incluso si no podían explicar a los oficiales de la Unión, la historia completa de cómo sus comunidades habían aprendido a documentar y organizarse. Los 4 hombres que Ana hirió, Salazar, Montaño, Vaca y un capataz menor cuyo nombre se perdió, vivieron sus vidas en varios grados de oscuridad, su conexión con su historia algo que nunca reconocieron públicamente. Ignacio Salazar vendió su hacienda en Nuevo México en 1870 por una fracción de su valor y se mudó a Ciudad de México, donde invirtió en comercio de chiles. Nunca se volvió a casar, nunca engendró hijos, vivió solo en una pensión hasta su muerte por cólera en 1888. El inventario de su herencia reveló a un hombre de medios modestos, que nunca recuperó la riqueza que poseía antes de esa noche de octubre de 1860. Una sola anotación en sus efectos personales causó confusión entre quienes liquidaban su herencia. Un recorte de periódico sobre los juicios de Ana, cuidadosamente preservado en una cartera de cuero. ¿Por qué lo guardó? Nadie pudo decirlo. Luis Montaño restó en Nuevo México, eventualmente sirvió 3 periodos en la legislatura territorial durante los años 1880, se volvió conocido como voz moderada en temas de reconstrucción, abogando por políticas de integración gradual que no satisfacían ni a ex-esclavizadores ni a libertos. En 1883 dio un discurso a la legislatura sobre reconciliar el pasado del territorio con su futuro. Un discurso cuidadosamente redactado que reconocía injusticias históricas sin confrontar directamente su propio rol en ellas. Un pasaje destacó: "Construimos un sistema que exigía que ciertas personas cargaran cargas insoportables, luego expresamos shock cuando se negaron. Entender esto puede ayudarnos a construir algo mejor". Nunca mencionó a Ana Morales en ese discurso ni en ninguna otra declaración pública, pero quienes conocían la historia reconocieron el reconocimiento indirecto. Montaño murió en 1894, habiendo sobrevivido a Ana 17 años. Felipe Vaca, que había manumitido a Ana y le pagó para que se fuera después del tercer incidente, tuvo la trayectoria más interesante. Se volvió un defensor vocal de la emancipación a principios de 1880, se unió al Partido Republicano cuando se organizó en Nuevo México. Cometí el mismo error que otros, creyendo que la propiedad legal justificaba de alguna manera la transgresión moral. Fui corregido de una manera que no pude ignorar ni malinterpretar. Esa corrección cambió cómo entendía el mundo. Si mi defensa actual lo sorprende, tal vez deberían considerar cómo se vería su propia corrección. Si esto representaba evolución moral genuina o simplemente reconocimiento pragmático de circunstancias políticas cambiantes, sigue siendo debatible. Pero la defensa tardía de Maca logró algunos resultados concretos, incluyendo apoyo para instituciones educativas afroamericanas y sociedades de ayuda legal en Nuevo México. Murió en 1901, habiendo contribuido significativamente a instituciones que habrían sido imposibles bajo el sistema en el que una vez participó.
El cementerio en Fort Yuma, donde Ana fue enterrada, sufrió varias expansiones y reorganizaciones a lo largo de las décadas. Para los 1930, la sección que albergaba prisioneros federales había sido mayormente despejada, las tumbas reubicadas para dar espacio a personal militar. Los restos de Ana, junto con los de docenas de otras internas, fueron movidos a una fosa común sin marcar en el límite oriental de la prisión. Una pequeña marca de piedra erigida en 1941 por una sociedad histórica de mujeres nota que el área contiene prisioneros federales 1850-1880, pero no menciona nombres específicos. La inscripción de la marca dice simplemente: aquí descansan aquellos cuyas vidas terminaron bajo custodia federal, que sus historias no sean olvidadas. Es un memorial genérico, aplicable a todos y específico a nadie. Precisamente el tipo de borrado contra el que Ana había trabajado toda su vida. En 1908, 31 años después de la muerte de Ana, una investigadora llamada doña Elena Ramírez descubrió un baúl de sus cartas en una iglesia franciscana en Las Cruces. Ramírez estaba escribiendo una historia comprensiva del territorio de Nuevo México para una publicación nacional, y había estado entrevistando a residentes ancianos sobre sus recuerdos del periodo preguerra civil. Varias mujeres mencionaban a Ana, describiéndola en términos que inicialmente hicieron a Ramírez escéptica. La historia parecía demasiado dramática, demasiado perfectamente alineada con la mitología abolicionista para ser completamente factual, pero las cartas y diarios probaron la exactitud esencial de la historia. Ramírez pasó 8 meses autenticando los documentos, cruzando referencias con registros judiciales, relatos de periódicos y registros militares de Fort Yuma. Lo que encontró fue notable. La documentación de Ana había sido meticulosamente precisa. Fechas coincidían, nombres correspondían a registros de censo, procesos legales se alineaban con archivos judiciales. La mujer había sido, entre otras cosas, una historiadora cuidadosa. Ramírez publicó sus hallazgos en un largo artículo de 1910 titulado Un caso peculiar de resistencia, la vida y juicios legales de Ana. El artículo apareció en una revista histórica respetada y causó una pequeña sensación en círculos académicos. El análisis de Ramírez era cuidadoso y medido, evitando tanto hagiografía como condena, presentando a Ana como una figura compleja cuyas acciones levantaban preguntas incómodas sobre ley, moralidad y resistencia. El artículo fue mayormente ignorado por historiadores mainstream que en ese tiempo estaban construyendo narrativas del periodo antebellum que minimizaban tanto la violencia de la esclavitud como la extensión de la resistencia a ella. La mitología de la causa perdida estaba ganando fuerza, y historias como la de Ana no encajaban en el marco preferido de patrones beneméritos y trabajadores contentos interrumpidos solo por agitadores externos. Pero en otros círculos, particularmente entre historiadores afroamericanos y activistas por derechos de mujeres, el artículo de Ramírez se volvió influyente. Fue reimpreso en varias publicaciones de Reforma, extractado en discursos, citado en becas emergentes sobre resistencia y agencia bajo esclavitud. El nombre de Ana Morales empezó a aparecer en historias donde previamente había estado ausente, aunque su historia seguía siendo controversial, divisiva, incómoda. Para principios de los 1920, el archivo de Ana había sido dispersado nuevamente. Algunos materiales se perdieron en incendios que destruyeron iglesias y centros comunitarios. Otros fueron deliberadamente ocultados cuando los vientos políticos cambiaron y la documentación de resistencia se volvió peligrosa de poseer. Algunas colecciones sobrevivieron en manos privadas, pasadas a través de familias que entendían su valor, incluso si no podían hacerlas públicas con seguridad. El territorio de Nuevo México que Ana había conocido se transformó más allá del reconocimiento. La estadidad llegó en 1912, trayendo nuevas leyes y nuevas tensiones. Las comunidades a las que había servido evolucionaron, adaptaron, a veces prosperaron y a veces lucharon bajo circunstancias cambiantes. Pero ciertas prácticas que ella había establecido, el énfasis en documentación, las redes de comunicación y la comprensión de que la preservación de conocimiento era en sí mismo un acto de resistencia, perduraron en formas modificadas. Las mujeres cuyos nombres aparecían en la correspondencia de Ana mayormente murieron sin que sus historias fueran registradas más allá de lo que ella documentó. Vivieron, resistieron cuando fue posible, sobrevivieron cuando la resistencia no lo era, y eventualmente pasaron de la memoria viva al registro histórico fragmentado. Sus historias individuales se perdieron, pero los patrones que Ana había identificado y documentado permanecieron visibles para quienes sabían dónde mirar. Los 4 hombres que Ana hirió tomaron sus historias completas a sus tumbas. Cualquier culpa, resentimiento o comprensión que desarrollaron sobre ese periodo de sus vidas permaneció privada.
compartida solo de maneras que no dejaron registro permanente. Sus descendientes, si conocían la historia familiar, eligieron no preservarla. Algunos silencios son deliberados. Los principios legales que los juicios de Ana habían establecido, tales como fueron, probaron ser frágiles. Tribunales posteriores a veces referenciaban los precedentes, a veces los ignoraban.